Desde el principio de los tiempos, cuando el bien y el mal comenzaron su danza eterna en el corazón del hombre, hubo una presencia que permaneció firme, luminosa e incorruptible. María, la llena de gracia. No apareció en medio del combate con espadas ni con fuego, sino con humildad, con un sí que cambió para siempre el destino de la humanidad. En el vasto escenario de la guerra espiritual, donde los ángeles y los demonios se enfrentan por las almas, el papel de María no es el de una guerrera común, es más profundo, más silencioso y, al mismo tiempo, más devastador para el enemigo. Ella representa el eco eterno de la obediencia perfecta frente a la soberbia de Lucifer, el contraste vivo entre la criatura que se somete al Creador por amor y el ángel caído que quiso ser como Dios por orgullo. El padre Ripperger, al hablar de María en este contexto, siempre ha señalado que el demonio la teme más que a cualquier otro ser humano, no porque ella tenga poder por sí misma, sino porque es el canal más puro de la gracia divina. Cuando el cielo quiso enviar una respuesta a la rebelión de los espíritus, no lo hizo con un ejército celestial armado, sino con una joven nazarena, escondida del mundo, cuya pureza y humildad se convirtieron en la mayor humillación para el orgullo infernal. Desde ese instante, la historia espiritual de la humanidad cambió. No se trataba solo de una guerra visible o de una lucha teológica, sino de una realidad viva que cada alma experimenta. La constante invitación a elegir entre la obediencia amorosa de María o la soberbia del enemigo. En los relatos espirituales de muchos santos se repite una misma imagen. Cuando un alma está en peligro, cuando la desesperación o la tentación parecen dominarla, María se acerca sin hacer ruido. Su presencia no es como un trueno, sino como una brisa que disuelve la oscuridad. El enemigo lo sabe, y por eso detesta su nombre, su pureza, su maternidad. Cada vez que un creyente reza con devoción sincera, invocando su intercesión, las fuerzas que odian la luz retroceden, no por miedo irracional, sino porque reconocen en ella la perfecta derrota de su mentira. El papel de María en la guerra espiritual no puede entenderse sin mirar el Calvario. Allí, cuando su hijo colgaba entre el cielo y la tierra, ella permaneció de pie. No gritó, no maldijo, no exigió venganza. Permaneció. Su silencio fue un acto de autoridad espiritual. El demonio, que había celebrado la aparente victoria sobre el Verbo encarnado, comenzó a percibir su derrota definitiva en la firmeza de esa mujer que no se quebró ante el horror. Desde entonces, cada alma que se refugia bajo su manto repite ese mismo acto de resistencia espiritual. No se trata de huir del combate, sino de permanecer firme en medio de él, sostenida por la confianza absoluta en el amor divino. Muchos olvidan que María no es solo la madre de Jesús, sino también madre de la Iglesia, y por tanto, madre en el campo de batalla. Ella conoce las heridas de cada combatiente, las lágrimas de cada alma que lucha contra sus propias sombras, los silencios de aquellos que sufren tentaciones sin testigos, y es allí donde su papel se vuelve más evidente. No aparece solo en las grandes visiones místicas, sino en el consuelo interior, en la fuerza que resucita en el corazón del creyente cuando todo parece perdido. El padre Ripperger explica que la devoción mariana auténtica no es una práctica sentimental, sino una estrategia espiritual. María enseña a las almas a someterse a la voluntad de Dios, y ese es precisamente el punto débil del enemigo. Satanás no puede imitar la humildad, porque su naturaleza se corrompió en el deseo de ser exaltado. Por eso, cada acto de entrega a María, cada Ave María rezado con fe, se convierte en una espada invisible que corta las cadenas espirituales que atan al alma. Ella enseña la obediencia del amor, no la obediencia del miedo, y en eso reside su poder. No combate al demonio con odio, sino con una ternura que lo desarma. En la guerra espiritual que se libra en el mundo actual, muchos creen que las armas son solo intelectuales o ideológicas. Sin embargo, los santos y los exorcistas coinciden en que las batallas más decisivas se libran en el terreno del alma. Allí, en el silencio del corazón, se decide quién reina.
María aparece como una reina sin trono visible, pero con autoridad real sobre las fuerzas de la oscuridad. Su corona no es de oro, sino de estrellas, símbolo de la victoria de la luz en medio del caos. En cada generación, el demonio intenta distorsionar la figura de la madre. La reduce, la ridiculiza o la borra del horizonte espiritual del hombre moderno, porque sabe que mientras María sea reconocida, las almas tendrán un refugio. Y un alma con refugio es un alma que no se desespera, que no cae fácilmente. Es por eso que el ataque contra la devoción mariana es, en sí mismo, un ataque directo al corazón del combate espiritual. Cuando se aparta a María del camino, el alma queda expuesta al ruido del mundo, sin ese escudo de pureza que la protege. Hay una razón por la cual en las apariciones marianas más auténticas, las palabras de la Virgen siempre apuntan a la conversión, al arrepentimiento, al regreso al corazón de su Hijo. No busca gloria para sí misma, sino conducir a las almas al encuentro con la misericordia divina. En ese gesto maternal se resume toda su misión: proteger, consolar y guiar. Pero lo hace como una madre que no impone, sino que espera, que confía en que, aún en medio de la caída, sus hijos recordarán su voz. En esta guerra invisible, María no se presenta con violencia, sino con dulzura. Sin embargo, es precisamente esa dulzura lo que desarma al adversario. En los testimonios de quienes han sentido su intercesión en momentos de angustia, se repite una sensación, una paz que no viene de este mundo, una paz que no explica las cosas, pero que las redime. Esa paz, dice el Padre, es el arma secreta de la Reina del Cielo, porque mientras el enemigo siembra desesperación, ella responde con esperanza. Mientras él grita, ella susurra. Mientras él destruye, ella reconstruye. Así, entender el papel de María en la guerra espiritual no es mirar al pasado, sino comprender el presente. Cada oración, cada acto de fe, cada resistencia silenciosa al mal, se convierte en parte de esa gran batalla que aún se libra. Y aunque muchos no lo perciban, el cielo entero observa a las almas que eligen el camino de la obediencia, guiadas por la mano de aquella que, con un simple sí, cambió la historia de la eternidad. María es la señal de que la victoria no pertenece a los fuertes, sino a los fieles. Que el amor silencioso vence a la soberbia más ruidosa. Que en la aparente fragilidad de una mujer humilde se escondía el poder más grande del universo, el de permitir que Dios obrara plenamente en ella. Por eso, en la guerra espiritual que nos rodea, no hay arma más poderosa que esa fe sencilla que se refugia en la Madre. Porque cada alma que la invoca recuerda al enemigo su derrota, y cada alma que se consagra a su cuidado se convierte en un testimonio viviente de que la luz no ha sido vencida. En medio de la batalla espiritual que envuelve al mundo cuando las voces del caos se alzan y las sombras parecen dominar los pensamientos del hombre moderno, hay una figura que permanece inmóvil, inalterable, como un faro que no necesita gritar para ser visto. Esa figura es María, la Reina del Silencio, cuyo poder no se manifiesta en relámpagos ni en gestos espectaculares, sino en el eco sereno del amor que todo lo purifica. Muchos no comprenden cómo puede una mujer, aparentemente frágil, ser temida por los poderes infernales. Pero quien observa con los ojos del alma entiende que el poder de María no es de este mundo, porque procede del corazón mismo de Dios. El silencio de María no es pasividad, es resistencia. En un mundo que vive del ruido, del exceso de palabras, del conflicto constante, su silencio es un acto de autoridad. Mientras el enemigo siembra la confusión por medio del estruendo, ella responde con la quietud de quien conoce la verdad. El padre Ripperger señala que el demonio no soporta el silencio, porque en el silencio Dios habla. Y cuando un alma aprende a callar, a escuchar la voz interior del espíritu, el enemigo pierde terreno. María encarna esa perfección del silencio que no necesita justificarse. Su presencia basta. Su fe basta. Su humildad basta.
En la guerra espiritual, el alma es constantemente tentada a reaccionar, a responder con ira, a levantar la voz ante la ofensa o el sufrimiento. Pero María enseña otro camino, el de contemplar antes de actuar, el de confiar antes de temer, el de amar antes de juzgar. Esa es la estrategia que desarma las trampas del enemigo, porque el mal se alimenta del desorden interior, de las emociones sin guía, de los pensamientos dispersos, y cuando el alma imita a María, cuando aprende a detenerse, a respirar, a ofrecer su dolor sin desesperarse, el infierno se inquieta. No puede entender cómo una criatura tan pequeña puede resistir con tanta firmeza el peso de sus ataques. El amor de María no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza espiritual. No busca recompensas ni reconocimiento, sino el bien del otro, incluso a costa de sí misma. Por eso, su amor es temido por las tinieblas, porque es un amor que no se corrompe. Mientras el demonio busca dividir, ella une. Mientras el odio destruye, ella reconstruye. En los exorcismos relatados por el padre Ripperger, se menciona con frecuencia que los espíritus impuros, al escuchar su nombre, gritan de angustia. No por una fuerza mística abstracta, sino porque su nombre les recuerda lo que ellos perdieron para siempre, la pureza del amor. Y es que María representa lo que el enemigo jamás podrá recuperar, la plenitud de una criatura totalmente entregada a Dios. No hay orgullo en ella, no hay deseo de control, no hay ambición de gloria, solo una aceptación perfecta del plan divino. Por eso, cuando el creyente se refugia en ella, el enemigo no ve simplemente a un ser humano débil, ve en esa alma la sombra de la mujer vestida de sol, la misma que lo aplastó con su humildad. El silencio de María es también el refugio del alma perseguida. Cuando los pensamientos oscuros invaden la mente, cuando el miedo al futuro paraliza, cuando el pasado se convierte en una carga insoportable, ella enseña a guardar silencio ante el dolor, no por indiferencia, sino por sabiduría. En su silencio, el alma encuentra la claridad que el ruido del mundo le roba. En ese espacio interior donde nada se dice pero todo se comprende, María actúa como guía, enseñando a las almas a escuchar al Espíritu Santo, a reconocer la voz de la verdad en medio de las mentiras. Muchos santos afirmaban que quien aprende a meditar como María, a contemplar las cosas en su corazón, nunca será esclavo del pánico o del engaño, porque el alma que contempla ya no reacciona por impulso, sino que responde desde la paz. Y esa paz, tan simple y tan rara en estos tiempos, es la verdadera señal de una presencia mariana en la vida de una persona. No se manifiesta con luces ni visiones, sino con serenidad. Una serenidad que el enemigo no puede imitar. El Padre enseña que el poder de María en la guerra espiritual se ejerce principalmente por medio de la gracia. Ella no actúa por sí misma, sino que intercede, canaliza la luz divina hacia las zonas más oscuras del alma, y esa luz no destruye, sino que sana. Cuando una persona reza el rosario, cuando pronuncia el nombre de la Madre con amor sincero, esa alma se abre a la acción sanadora de la gracia. El enemigo lo sabe, y por eso su estrategia consiste en distraer, en ridiculizar la devoción, en hacer creer que la oración es inútil o infantil. Pero las almas que perseveran en esa devoción descubren una fuerza interior que no procede del esfuerzo humano. Ecua es la fuerza de quien se sabe acompañado, sostenido, amado. El silencio de María tiene un propósito más alto: formar a las almas en la confianza. En la guerra espiritual, la desesperación es una de las armas más eficaces del enemigo. ¿Cuántas veces el creyente siente que Dios está lejos, que sus oraciones no son escuchadas, que su lucha es inútil? Y es entonces cuando María aparece, no para cambiar las circunstancias, sino para fortalecer el corazón. Enseña a las almas que la fe no consiste en ver resultados inmediatos, sino en permanecer fieles incluso cuando todo parece perdido. Ella misma vivió ese misterio al pie de la cruz. No vio la gloria de la resurrección, pero creyó.
No escuchó una voz celestial que le asegurara el triunfo, pero esperó. Y esa fe, silenciosa y perseverante, fue más poderosa que cualquier ejército. Cada vez que una persona enfrenta una tentación, una pérdida o una injusticia, puede mirar a María y recordar que el camino del bien no siempre es el más visible, pero siempre es el más seguro. Porque ella camina con quienes sufren, con quienes se levantan una y otra vez después de caer. No hay alma tan herida que su ternura no pueda alcanzar. En su mirada, los pecadores no ven condena, sino esperanza. Y esa esperanza es precisamente lo que el demonio más teme, porque es el inicio de toda conversión. El padre Ripperger suele decir que una de las victorias más silenciosas del mal es hacer creer al hombre que ya no tiene remedio, que su pecado es demasiado grande, que su caída es definitiva. Pero María se presenta como el antídoto a esa mentira. Ella recuerda a las almas que la misericordia de Dios no tiene límites, que ninguna oscuridad es tan profunda como para resistir la luz de la gracia. Y cuando una persona acepta ese mensaje, cuando permite que el amor entre de nuevo en su corazón, el enemigo pierde su dominio. En el contexto de la guerra espiritual, el papel de María no se limita a proteger, también educa. Educa a las almas a amar correctamente, a servir sin esperar, a orar sin distraerse. Les enseña el arte de la humildad, que es el arma más eficaz contra la soberbia espiritual. En un mundo obsesionado con el control, María enseña el arte de confiar. En una sociedad que busca reconocimiento, enseña el valor del anonimato. En un tiempo dominado por la velocidad, enseña la paciencia de los que esperan. Su sabiduría es tan actual como eterna, porque no depende de modas, sino de verdades que no cambian. Hay algo profundamente misterioso en el modo en que María actúa. No aparece como protagonista, sino como madre. No busca el centro, sino el servicio. Pero su sola presencia cambia el rumbo de los acontecimientos. En las familias donde se reza el rosario, en los corazones que se consagran a su inmaculado corazón, en las comunidades que ponen bajo su amparo sus trabajos y sufrimientos, se nota una paz distinta, una fortaleza invisible que protege de los embates espirituales. Esa es la acción silenciosa de María. Transformar sin ruido, salvar sin imponerse, sanar sin ser vista. El padre afirma que uno de los mayores engaños del enemigo es convencer al creyente de que la devoción a la madre es una distracción del amor a Dios. Pero quien la conoce verdaderamente sabe que ella no retiene, sino que conduce. María no se interpone entre el alma y su Creador. Abre el camino. Es el ejemplo perfecto de cómo la criatura puede reflejar al Creador sin robarle su gloria. Por eso, cuanto más una persona ama a María, más profundamente ama a Dios. Y es precisamente eso lo que el enemigo quiere evitar, que las almas descubran que amar a la Madre es caminar más rápido hacia el Hijo. Así, en la guerra espiritual que se libra en cada pensamiento, en cada tentación y en cada decisión moral, María no es una espectadora lejana, sino una aliada cercana. Su manto no es un símbolo poético, es una realidad espiritual. Aquel que se refugia bajo él experimenta la protección de quien conoce todas las trampas del enemigo. Porque ella misma, aunque inmaculada, caminó por un mundo hostil, sintió el dolor, conoció la pérdida, enfrentó la soledad, y por eso comprende, no desde la teoría, sino desde la experiencia. En tiempos de confusión, cuando la fe se enfría y las ideologías intentan suplantar la verdad, el ejemplo de María brilla con una fuerza aún mayor. Ella recuerda que la verdadera revolución espiritual no viene del ruido, sino del amor silencioso. Que la victoria no pertenece a los que gritan más fuerte, sino a los que confían más profundamente. Que el alma que reza en silencio, con el corazón lleno de fe, hace temblar los cimientos del infierno mucho más que cualquier discurso. Y así, mientras el mundo corre, grita y se dispersa, María sigue allí, de pie, contemplando, esperando, amando.
Su papel en la guerra espiritual es el de una madre que no abandona el campo de batalla hasta que el último de sus hijos haya encontrado el camino a casa. En su presencia, el alma cansada encuentra descanso, el pecador encuentra esperanza y el enemigo encuentra su límite, porque donde está la madre, el mal no puede reinar. Dicen los santos que el infierno tiembla cuando una anciana toma su rosario con fe, no porque las cuentas tengan poder en sí mismas, sino porque cada Ave María pronunciada con amor es una flecha de luz que atraviesa la oscuridad. En la guerra espiritual, el rosario no es solo una devoción piadosa, es una estrategia celestial, un arma de precisión, un lenguaje del alma que desarma las trampas del enemigo. El Padre enseña que, en tiempos donde la confusión se ha convertido en norma, orar el rosario es un acto de resistencia espiritual. Cada misterio contemplado recuerda al demonio su derrota y al creyente su destino eterno. El rosario es el eco del Evangelio repetido con ritmo de amor. Cada cuenta, un suspiro, cada decena, una meditación profunda sobre el misterio de la redención. En esa repetición, aparentemente sencilla, se esconde la disciplina del corazón. El mundo moderno desprecia lo repetitivo, lo considera aburrido, mecánico. Pero en el silencio de esas repeticiones, el alma se aquieta, la mente se purifica y el corazón aprende a escuchar a Dios. El rosario enseña el arte de la paciencia. No se reza con prisa, se camina con María paso a paso, misterio tras misterio, hasta que la mente deja de hablar y el alma comienza a amar. El Padre explica que cada Ave María tiene el poder de cerrar una puerta al mal. Cuando el alma está inquieta, tentada o turbada, el rosario actúa como un bálsamo. Las palabras «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros» son una invocación que repele la desesperanza. No hay demonio que soporte oír su nombre pronunciado con fe, porque en ese nombre se concentra toda la humildad que el orgullo infernal no soporta. Mientras los espíritus caídos se jactan de su autonomía, María representa la dependencia perfecta de Dios. Mientras ellos gritan, «No serviré», ella responde eternamente, «Hágase en mí según tu palabra». Esa diferencia es el abismo que separa la luz de la oscuridad. El Padre advierte que el rosario no debe ser tratado como una fórmula mágica, sino como una escuela de amor. Rezarlo sin atención puede convertirlo en rutina vacía. Rezarlo con el corazón lo transforma en comunión viva. Es un diálogo entre el alma y su madre. Y en ese diálogo, muchas veces, el alma recibe respuestas sin palabras, consuelos invisibles, fortaleza inesperada. María no siempre habla. A veces simplemente se hace presente, y esa presencia basta, porque quien siente que ella está cerca, ya no teme. El poder del rosario radica también en su estructura. Es una síntesis del Evangelio. Cada misterio es un espejo de Cristo, pero contemplado desde los ojos de María. Ella no solo recuerda lo que ocurrió, sino que nos enseña a ver con amor lo que el mundo vio con indiferencia. Al meditar los gozos, aprendemos gratitud. Al meditar los dolores, aprendemos a redimir el sufrimiento. Al meditar las glorias, aprendemos esperanza. El alma que persevera en esta práctica descubre que el rosario no solo protege, sino transforma. Lentamente, sin ruido, va moldeando el carácter, purificando la intención, desatando los nudos del orgullo. El Padre solía decir que el demonio no teme tanto las palabras fuertes ni los exorcismos, sino el alma que persevera humildemente. Y no hay ejercicio de perseverancia más humilde que el rosario. Se reza aún sin ganas, se repite aún en la sequedad, se mantiene vivo incluso cuando el alma no siente nada. Y esa fidelidad, esa obediencia silenciosa, destruye más planes del infierno que cualquier discurso teológico, porque el mal se alimenta del ruido, y el rosario lo ahoga con su silencio. Pero el rosario no es solo defensa, es también ataque. Cada misterio es una afirmación de verdad que hiere la mentira. Cuando se medita la encarnación,
El alma proclama que Dios se hizo hombre, negando toda ideología que lo excluya del mundo. Cuando se contempla la pasión, se recuerda que el amor verdadero implica sacrificio, contradiciendo la cultura del placer. Cuando se contempla la resurrección, se declara que la muerte no tiene la última palabra, enfrentando así el nihilismo contemporáneo. Rezar el rosario, entonces, no es un acto pasivo, sino una proclamación de batalla. Es gritar al mundo, en voz baja, que Cristo vive y que María reina. El Padre enseña que quienes rezan el rosario con perseverancia experimentan 3 frutos espirituales: claridad interior, paz del corazón y fortaleza frente a la tentación. La claridad llega porque María ilumina la mente, la paz porque ella enseña a confiar, y la fortaleza porque su ejemplo inspira. No es casualidad que tantos santos hayan llamado al rosario el arma de los tiempos finales. No es superstición, sino profecía. En un mundo donde la tecnología domina los cuerpos y el ruido apaga el alma, el rosario devuelve al hombre su centro, el corazón. Y hay un misterio más profundo aún. Cada rosario rezado no pertenece solo a quien lo reza. Es un hilo luminoso que se une a una red espiritual que cubre el mundo. Cada oración pronunciada en secreto refuerza la fe de alguien más, quizá a miles de kilómetros. María une esas voces dispersas y las presenta ante el trono de Dios como un solo clamor. Así, una madre que reza por su hijo ausente, un anciano que reza por los enfermos, un niño que reza sin entender del todo, todos participan en una misma batalla invisible. Ninguno reza solo, porque bajo el manto de María, la soledad se convierte en comunión. El Padre advierte, sin embargo, que el enemigo intentará distraer al creyente para que abandone esta práctica. Hará parecer que no tiene efecto, que no hay tiempo, que es aburrido. Son tácticas conocidas, pero quienes perseveran, incluso en la aridez, experimentan milagros interiores. No siempre grandes cambios externos, sino esa paz inexplicable que el mundo no puede dar. Y esa paz es señal de victoria, porque el infierno no puede tocar un alma que descansa en el regazo de María. El rosario también purifica los recuerdos. Muchas almas cargan con heridas pasadas, con culpas, con palabras que no pueden olvidar. María, en la contemplación de los misterios, enseña a mirar esas heridas a la luz de la redención. Al repetir sus oraciones, el alma aprende a soltar lo que pesa, a entregar lo que duele. Y poco a poco, sin darse cuenta, se produce una sanación. No una magia instantánea, sino un proceso maternal. Ella sana como una madre que acaricia una herida sin apresurarse, con ternura infinita. Y quizás el mayor milagro del rosario es que transforma al que reza en reflejo de la Virgen. Su mansedumbre comienza a impregnar los gestos. Su pureza se refleja en las palabras. Su fe se vuelve contagiosa. El alma que reza diariamente el rosario ya no reacciona igual al odio ni al miedo. Aprende a responder con calma, a mirar con compasión, a actuar con prudencia. En un mundo lleno de ruido, esa serenidad es revolución. El Padre lo resume con sencillez. El rosario no cambia a Dios, cambia a quien lo reza. Porque en esa conversación repetida, el alma deja de pedir tanto y empieza a amar más. Y cuando el amor domina el corazón, el mal pierde terreno. Así, María no solo enseña a luchar, sino a luchar con amor. Y esa es su victoria definitiva: vencer al odio con ternura, al orgullo con humildad, a la desesperación con esperanza. Por eso, cuando las sombras se ciernen sobre el mundo, cuando parece que el mal triunfa, el cielo no envía ejércitos ni rayos, sino una invitación suave: rezad el rosario. En esa invitación se resume toda la estrategia divina. El bien no grita, ora. Y en cada oración, María toma una chispa del alma que confía y la convierte en fuego que ilumina la noche del mundo. Porque en sus manos, incluso lo más pequeño se vuelve infinito. Así, la guerra espiritual continúa, silenciosa pero poderosa,
en cada rosario pronunciado con fe, en cada corazón que se levanta a rezar cuando todo parece perdido, y mientras haya una sola voz que diga, Dios te salve María, la oscuridad jamás vencerá. En el silencio del tiempo, cuando las sombras parecen cubrir todo horizonte y el eco del mal se hace más fuerte, el alma creyente recuerda una promesa antigua. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Padre enseña que esta frase no es un consuelo poético, sino una profecía divina, un juramento celestial que resuena a través de los siglos. Pero ese triunfo no será inmediato ni mágico, será el fruto de la fidelidad de aquellos que, aún entre ruinas, sigan rezando, confiando y amando. El triunfo del corazón inmaculado no es una batalla externa de ejércitos visibles, sino la victoria de la gracia sobre el pecado dentro de cada alma. Es el momento en que el corazón humano se rinde al amor puro de Dios, mediado por María. El Padre explica que el enemigo, sabiendo que su tiempo es corto, ataca con mayor ferocidad en los últimos momentos. Ya no se disfraza con sutilezas, sino que se muestra con descaro, intentando que el mal parezca bien, que la confusión se vuelva normalidad. Pero precisamente ahí, en esa oscuridad espesa, brilla el resplandor del corazón de María. Ella no grita, no impone, no se impacienta, simplemente espera, orando, sosteniendo al creyente que aún busca la luz. Su presencia es invisible pero real, como una lámpara que nunca se apaga en medio del caos. El triunfo del corazón inmaculado, dice el Padre, comenzará en los corazones que se dejan guiar por ella. Cada alma que renuncia al orgullo, que se confiesa, que se reconcilia, que reza con amor, ya participa de ese triunfo. No es una victoria que se mide con conquistas humanas, sino con conversiones silenciosas. María no necesita tronos ni ejércitos, porque su poder está en la humildad. Su victoria se manifiesta en cada perdón ofrecido, en cada acto de misericordia, en cada rosario rezado con fe en medio del sufrimiento. Y es que la guerra espiritual no se gana en los altares públicos, sino en los altares del alma. Ahí donde nadie ve, donde el alma lucha contra la desesperanza, contra la tentación, contra el miedo. El Padre advierte que muchos buscan señales exteriores, pero la señal más grande ya está dada: el amor perseverante de quienes, aun sintiéndose débiles, siguen confiando. Esa es la huella del corazón inmaculado en el mundo. El Padre recuerda que en la historia de la salvación, los grandes triunfos de Dios siempre comenzaron con un sí humilde. El sí de Abraham, el sí de Moisés, el sí de María. Y ahora, el mundo necesita muchos síes pequeños, pronunciados en lo oculto. No se trata de heroísmos grandiosos, sino de fidelidades cotidianas. Rezar cuando nadie lo hace, perdonar cuando duele, mantener la fe cuando todo parece perdido. Así se construye el triunfo del corazón inmaculado, ladrillo por ladrillo, alma por alma. El Padre advierte que, antes de ese triunfo visible, vendrán pruebas. No porque Dios castigue, sino porque purifica. El fuego de la tribulación separará lo que es fe de lo que es costumbre, lo que es amor de lo que es apariencia. Las estructuras humanas caerán, las seguridades terrenales se quebrarán, y solo quedará en pie lo que esté cimentado en la fe. Pero el creyente que viva unido al corazón de María no temerá, porque sabrá que todo dolor tiene sentido, que toda cruz es camino hacia la resurrección. María, en su corazón inmaculado, es como una madre que abraza a sus hijos en medio del terremoto. No detiene el temblor, pero impide que se caigan. Así también su presencia espiritual en los últimos tiempos no eliminará las pruebas, pero dará fuerza para superarlas. Quien se refugia en su corazón, dice el Padre, no será confundido, porque ahí, en ese refugio, el alma aprende la ciencia del amor, cómo sufrir sin desesperar, cómo esperar sin ver, cómo amar sin condiciones. El Padre recuerda que la Virgen no lucha con armas, sino con lágrimas, y cada lágrima suya tiene el peso del amor divino.
En el cielo, esas lágrimas son perlas de intercesión que caen sobre las almas necesitadas. Por eso, el creyente que ora con ella no está solo. Cada palabra, cada súplica, se une a las suyas y asciende al trono del Altísimo. Y el demonio lo sabe. Por eso teme tanto la devoción al corazón inmaculado, porque en ese corazón reside la obediencia perfecta que destruye toda rebelión. El Padre afirma que llegará un momento en el que los corazones de los fieles serán probados hasta el límite, no por odio divino, sino por amor purificador. Muchos sentirán que Dios calla, que las oraciones no son escuchadas, que la oscuridad no se disipa. Pero precisamente en ese silencio se forjará la victoria, porque María enseña que el silencio no es ausencia, sino misterio. Y en ese misterio, el alma aprende a creer más allá de lo visible. En los tiempos finales, dice el Padre, el Espíritu Santo derramará una luz especial sobre las almas fieles. No será un espectáculo, sino una claridad interior. Los corazones consagrados al corazón de María verán las cosas con los ojos de la fe, comprenderán los signos, discernirán los engaños. Esa será la gran diferencia. Mientras el mundo se perderá en confusión, los hijos de María caminarán con serenidad. No porque sepan el futuro, sino porque conocen a aquel que lo gobierna. El triunfo del corazón inmaculado, entonces, no será un evento lejano, sino una realidad progresiva. Ya comienza cada vez que alguien elige el bien sobre el mal, cada vez que un alma perdona, cada vez que un corazón se abre al amor. En cada gesto de pureza, el infierno retrocede un poco. En cada rosario rezado con devoción, el mundo se ilumina un poco más. En cada comunión vivida con fe, el reino se acerca. El mal hace ruido, pero el bien crece en silencio. El Padre enseña que, al final, el combate no será entre ideologías, sino entre corazones, los que amen y los que no amen. Y María, como Madre del Amor Hermoso, recogerá en su manto a todos los que hayan aprendido a amar, incluso entre lágrimas. No se salvarán los perfectos, sino los que amaron. Porque el amor, en su pureza, es el lenguaje del cielo, y cuando todo parezca perdido, cuando el mundo se sienta vacío, cuando el mal crea haber vencido, entonces el corazón inmaculado se manifestará como aurora, no con truenos, sino con luz, no con venganza, sino con misericordia. Y los que permanecieron fieles reconocerán en ese resplandor la ternura de una madre que nunca los abandonó. Ese será el verdadero fin de la guerra espiritual, no la aniquilación del mal por la fuerza, sino su disolución en el amor. El Padre concluye sus enseñanzas diciendo que el alma que vive consagrada a María no teme al futuro, porque ya habita en el amor que triunfa. Y ese amor no puede ser vencido. El mundo puede oscurecerse, pero el alma que reza, ama y confía seguirá ardiendo, como una llama que ninguna tormenta puede apagar. Así será el triunfo del corazón inmaculado, silencioso, luminoso y eterno. No un acontecimiento espectacular, sino una conversión profunda del mundo desde dentro. Y todo comenzará, como siempre, en el corazón humilde que se arrodilla y dice con María: «Hágase en mí según tu palabra». Porque al final, no serán los poderosos quienes cambien el destino de la humanidad, sino los que, en silencio, rezaron el rosario, amaron sin medida y ofrecieron su vida a Dios por amor. Ellos serán los verdaderos vencedores, los que participen del gozo eterno del corazón inmaculado, donde ya no habrá lágrimas ni miedo, sino la paz que no tiene fin. Y en ese instante final, cuando el cielo se abra y la historia se cierre, las palabras del Padre resonarán en las almas como una certeza luminosa. El amor de María no falla. Su corazón ha vencido, y en su victoria, todos los que amaron con ella encontrarán la eternidad.